aquellos a quien se dirige, pero no con quien se hace ese cambio, ¿no? Y eso es algo que pienso que también es muchas veces muy peligroso, y que también hay toda una burocracia del proyecto cultural que tiende a que eso sea así, y que tendríamos que ver, ahí entre cuestiones más prácticas, cómo evitar ese formateo del vínculo, esa manera de ubicar las piezas de esa acción que convierte en objeto o en destinatario de la acción transformadora a unos determinados sujetos, normalmente aquellos que están en posición de aprender o de ser asistidos, como decía antes. No se trata de ser objetos o destinatarios de un cambio, se trata de ser sujetos, y eso quiere decir co-sujetos, ¿no? Coparticipantes de ese cambio y de su orientación, de su sentido, de sus valores, de sus palabras, ¿no? De eso que realmente nos hace aprendices unos con otros y que nos vincula en ese cambio. Por lo tanto, ¿para quién, con quién? ¿Qué es un buen resultado de un proyecto de transformación social? Pienso que también la burocracia de la gestión académica, cultural, etcétera, se basan en una lógica de bienes finitos económica en la que hay que localizar, aislar y segmentar resultados. ¿Qué es un buen resultado? También nos lo deberíamos preguntar cuando emprendemos este tipo de proyectos, y pensar que quizá está precisamente en eso que van a acabar otros, ¿no? Y otras. Es decir, un buen resultado es que otros y otras puedan llevar más allá, desviar, continuar eso que no hemos acabado, porque si lo hemos acabado lo hemos hecho mal. De algún modo hay algo de cómo inacabar esa práctica de la lucha y la transformación social, haciendo que lo que acabe no esté ya en nuestras manos. Y finalmente, cuarta pregunta, estamos hablando de música, estamos hablando de otras prácticas culturales que tienen que ver con esta necesidad y ese compromiso con ciertos valores de cambio social. ¿Qué papel? Es una pregunta muy simple y parece casi redundante. ¿Qué papel puede tener la cultura, no en general, sino hoy? Hoy, en un contexto histórico-social que pienso que tiene, por eso buscamos, nos acogen y nos cobijan palabras neutras, que tiene como principal problema, y problema que deviene cotidianamente problemático, la dificultad de imaginar, de sostener, de orientarnos a partir de futuros compartidos y deseables. Todos los imaginarios de futuro de los que disponemos, en nuestros repertorios, digo, cotidianos, no solo en ciertas esferas de lo cultural, son catastróficos, son amenazantes, son peligrosos, están también impregnados de fracaso histórico. No supimos hacer esto, no llegamos estamos perdiendo derechos, retroceso, toda esta, por un lado, imaginario del retroceso, y por otro, de la amenaza. Entre el retroceso y la amenaza, ¿qué papel puede tener la cultura? Para algunos se convierte en algo conservador, proteger eso, defender, proteger, conservar todo aquello que parece desmantelarse, desvanecerse. En otros casos parece un juego loco de utopías, distopías, ¿no? Que más bien lo que hace es, yo pienso muchas veces, alimentar esos miedos o desacoplar los deseos de sus contextos reales de experiencia. Y si hace algo la cultura es eso, es elaborar el sentido de nuestros contextos de experiencia posible, ¿no? Y eso está hoy estallado. Si algo puede, pienso, reubicar todas estas preguntas que he ido haciendo, tendría que ver con eso, ¿no? Cómo generar contexto, como contexto que no sea una operación de cierre, de clausura, de ofensiva, sino realmente de vínculo, de comprensión, como decía al principio, y de situación. Cómo situar todo aquello que hoy estalla en nuestras vidas, en nuestras cabezas, en nuestras experiencias cotidianas, de nuestros contextos cotidianamente, ¿no? Esto pienso que es una labor importante. Las formas, las traducciones, las maneras de hacerse no tienen fórmulas únicas. Pienso que la cultura es antifórmula, y que cualquier fórmula que resuma lo que podemos hacer desde el campo de la cultura ya lo ha estandarizado, pero sí, ¿no? Esa necesidad de
de cómo cultivar en la devastación. Si cultura tiene que ver con cultivo, cuando vemos ciudades devastadas, literalmente devastadas, como estos días en el día a día de Gaza y Cisjordania, pero que es el día a día del mundo en tantos lugares, en este barrio y en tantas situaciones que no son tan evidentes y tan literales, como cultivar en la devastación de forma, como decía antes, compartida y de forma deseante, ¿no? Como desear vivir aquí, donde el mundo parece que solo nos amenaza. Esta es mi última pregunta. Las dejo todas sobre la mesa para poderlas concretar, y es lo que pienso que tiene sentido hacer a lo largo de la jornada, y que, como está clarísimo con el programa, pues hay cantidad de historias, proyectos y personas que lo podrán hacer muy bien.